Vamos a arrancar el programa con Jimena Frankel, que es nuestra compañera de acá del IEF. Ella es licenciada en Relaciones del Trabajo, ¿no? Exactamente. De la UBA, pero además es responsable del monitor de respuestas represivas del IEF, un área del instituto dedicada a, a constar y a dejar documentación de todo un año ya completo de represión ejercida por el gobierno de Javier Milei, ¿no? Exacto. El jueves 12 a las 5 de la tarde vamos a estar presentando un informe anual sobre el primer año del gobierno de Javier Milei en materia represiva, pero también en materia del desarme material que viene aplicando el gobierno, ¿no? Me gustaría compartirles el título de este informe que vamos a estar presentando, que es el primer año del gobierno de Javier Milei: ajuste, represión y resistencia popular, la represión estatal como herramienta para sostener el shock de ajuste distributivo e institucional. Cortito el título igual, ¿no? Pero bastante gráfico, ¿no? De lo que sucede o lo que sucedió en todo este año. Sí, en este informe, por un lado, vamos a estar presentando cuál es ese ajuste en términos de empleo, cuál es ese ajuste en términos de la rebaja de derechos en materia social, en materia laboral, cuál es la situación general del salario de los y las trabajadoras, cuál es la situación general en términos de los puestos de trabajo, de la cantidad de desempleo, cómo se movió eso, entendiendo que se trata de un plan de ajuste que lo que busca es cambiar la forma que conocemos la sociedad, ¿no? Lo que se trata es de generar un cambio profundo para beneficiar a los sectores del poder más concentrado. Jime, ¿sería como un nuevo contrato social, digamos, como sentar las bases para lo que sería, no sé si un nuevo contrato social porque es muy amplio el concepto, pero están tratando de que, digamos, nos cambie la cabeza, por decirlo de alguna manera? Sí, no sé si hablar en términos de cambio de contrato social. Sí, lo que creemos es que es un cambio en el modo de gestionar la vida tal como la veníamos conociendo, claro, ¿no? Y que para poder avanzar, porque de hecho el gobierno ha avanzado, y cuando se habla de ajuste estamos hablando del empobrecimiento de los sectores populares, de los y las compañeras que trabajan, que son desocupados, de los militantes, de la clase trabajadora, ¿no? Un ajuste que benefició a esos sectores concentrados, que es tanto el capital financiero como las grandes corporaciones también nacionales. Claro. Y eso no fue gratuito, no es que vino el gobierno y sin resistencia, pero también, con resistencia y también con represión es que hizo pasar este ajuste. Nosotros y nosotras evaluamos, quienes conformamos el IEF y el monitor, porque me gustaría señalar que esto es un trabajo colectivo que hicimos junto a Mariana Campos, junto a Luis Campos, que tratamos de descular, de dar herramientas que nos permitan entender al enemigo, ¿no? Entendiendo que justamente este gobierno es bastante enemigo de nuestros intereses. Y que el plan que puso en práctica es un plan de desarme moral, político y material. Claro. Tiene esos tres aspectos. Entonces, esto que decías vos, Cine, de vienen a cambiarnos la cabeza, bueno, podríamos entenderlo como todo lo que es la avanzada en el plano simbólico, ¿no? Todos los discursos que fomentan la individualización, que fomentan la oposición a todo proyecto colectivo, ¿no? Nosotros entendemos que, en última instancia, las políticas y las acciones del gobierno lo que están buscando es desarmar la resistencia real o la potencial respecto al proyecto que quieren implementar. Claro. Dame un segundo, ahora seguimos, así terminamos de presentar bien el programa y a nuestros invitados. Estamos con Inés Salles acá. Yo ya entré sola. Lucy entré. Fabián Piedras en la operación, y tenemos también programado para esta emisión la participación de Elena Louge para comentarnos sobre la soberanía marítima y fluvial con respecto a la pesca y lo que viene pasando con toda la desregulación de esta Argentina, que tiene un territorio marítimo que es tan inmenso como el territorio, no sé, terrestre, digamos. O sea que tiene... Y que está abandonado, como que no se lo tiene en cuenta, no hay una mirada sobre
el mar como algo nuestro, como que Argentina parece un lugar construido de espaldas a las aguas. La ciudad de Buenos Aires no ves el río nunca. Y bueno, y el resto del país como que el mar está ahí y no se le presta la atención de vida que requeriría. Así que vamos a tratar este tema con Elena Louge en la segunda parte de este streaming. Y en el final del streaming vamos a también estar conversando con Isi Añón, que es de la mesa política del Frente Amplio, sobre el triunfo de esta fuerza política en el hermano país de Uruguay. Que ellos sí, Rubén, le dan pelota al río. Viste que Uruguay siempre dice, ¿por qué ustedes están de espaldas al río teniendo un río tan hermoso como el río de la Plata? Ellos, toda la ciudad está mirando al río. Sí, también tienen el río Uruguay al lado, que es un río súper precioso, y el río Paraná del lado de Buenos Aires es muy hosco, pega re fuerte y no tiene esa bahía de entrada que frene la furia de las aguas, digamos. Así, y las inundaciones y demás. O sea que nuestra vera del río es bastante más compleja, digamos, que la que tiene Uruguay. Es más amable con Uruguay, decimos. Puede ser que sea más aprovechable para disfrutarlo, digamos, ¿no? Pero igual eso no nos excusa como sociedad de que tengamos el Río de la Plata acá a un par de kilómetros y no lo veamos nunca. Uh-huh. Es como algo que no se entiende, que no haya una costanera de La Plata a Buenos Aires. Son cosas que, bueno, algún día también trataremos de investigarlas, quizás si podemos. Y ahora sí, vamos... tenemos también el dossier de Enrique Dussel para hablar un poquito, que eso lo dejamos para el final. Sí, dale. Para el final. Y seguimos con Jimena y los números de la represión, porque son números bastante alarmantes, ¿no? Los que produjo este gobierno con esta brutalidad contra los que protestan en contra de ellos, ¿no? Fundamentalmente, o contra quienes pueden representar alguna contrafuerza, ¿no? Claro, algún interés opuesto al modelo que el gobierno sostiene e implementa. Bueno, son datos, los datos nunca sabemos si son como muy terribles o no, son los datos que existen, sobre todo hace unos días, de hecho pensaba si hablar de 41 represiones es hablar de poco o mucho, y teniendo en cuenta la diferenciación que incluso hubo en cada una de las represiones, ¿no? Si pensamos lo que fue la agresividad que vimos en las calles durante si no me confundo, el 30, 31 de enero y 1 de febrero, en el marco de la pelea en contra de la ley ómnibus, o las represiones que vimos el 12 de junio, bueno, eso es una represión, uh-huh. Pero la potencia y la magnitud que tuvo en el saldo de heridos y detenidos es realmente muy terrible, ¿no? Entonces hubo represiones, hubo 41 represiones a... Que es un montón, digámoslo, es ¿no? Es un montón, y además se concentra principalmente en los primeros 6 meses del gobierno. Esos primeros 6 meses, sobre todo los primeros 3, que fueron los meses en los cuales vimos el ajuste más cruento, ¿no? Recordemos la inflación de diciembre, enero, febrero, la suba de tarifas. Ahí se combinó, y además los distintos proyectos de ley que intentaron pasar, y algunos lamentablemente pasaron. Entonces ahí se fue combinando un ajuste con medidas contrarias a los derechos de la clase trabajadora, de los y las trabajadoras, cuya respuesta fue las fuerzas represivas del Estado que se enfrentaron con la resistencia del campo popular. Resistencia que fue variando, ¿no? Recordemos que desde ya los 10 días del inicio del gobierno de Javier Milei ya se reprimió, ¿no? Ya el 20 de diciembre fue la primera muestra que dio Patricia Bullrich en su protocolo antipiquete, ¿no? Protocolo antipiquete que sirvió luego para iniciar un montón de causas a referentes sindicales, pero principalmente de movimientos sociales, ¿no? Uh-huh. Digo, junto al protocolo se abrió la línea 134, que permitía que las personas
dieran denuncias anónimas. Esas denuncias anónimas que el gobierno no se cansó de decir que eran cientos de miles, que también es algo totalmente incomprobable, esas denuncias anónimas se utilizaron como anzuelo para empezar a generar un montón de allanamientos a las organizaciones sociales. Como mínimo tenemos un dato porque así como las 41 represiones son datos de mínimas, las 77 allanamientos también son datos de mínima. ¿Qué implicaron? ¿No? Implicaron que haya dirigentes y dirigentes que tengan hoy en día una inhibición, ¿no?, en las formas de poder desarrollar su vida. Y también la forma en la cual se dieron en los barrios, ¿no?, despliegues inmensos de policías. ¿Cuál es el mensaje que querían darle a los y las vecinas que por ahí iban a ese comedor, ese centro cultural, ese espacio? Son delincuentes. Exactamente. Sí, una intención de disciplinamiento absoluto de los líderes opositores, ¿no? También, y de las fuerzas militantes incluso. Claro, pero una de las formas de entenderlo es, bueno, fueron en contra de los dirigentes, pero lo cierto es que se va contra los dirigentes porque lo que se está yendo es al desarme organizativo, claro, ¿no? Históricamente, en la historia de la clase obrera argentina, lo que vemos es que frente a cada avance sobre nuestros derechos, lo que hubo siempre fue resistencia, ¿no? Y estoy hablando de la historia reciente, ¿no? Pensemos en todo el devenir del ciclo de luchas y protestas desde el 93, desde el santiagueñazo, que devinieron en la gran lucha popular del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Que lo que puso en juego justamente un recambio, un nuevo desbarajar y dar de nuevo, que de alguna manera tuvo que dar respuestas a las demandas populares, ¿no? Recordemos nuevamente también la resistencia popular que hubo el 14 y el 18 de diciembre frente a la reforma jubilatoria de Macri. Es frente a esa posibilidad de resistencia que el gobierno avanza y avanza reprimiendo, como ocurrieron estas 41 protestas. También avanza deteniendo en el marco de protestas y por fuera de protestas. Hubieron 139 personas detenidas en el marco de la protesta en todo el país. Y quiero decir también en todo el país, porque esto no se remite nada más, claro, al gobierno nacional y sobre todo en coordinación fina con el gobierno de la ciudad, sino también ocurrió en distintos territorios del país, en distintas provincias. Jujuy fue la más paradigmática, ¿no? Jujuy fue la más paradigmática, pero principalmente el año pasado, ¿no? Esa gran represión que, de hecho, fue uno de los motivos por los cuales empezamos a construir la herramienta del monitor. Y luego lo que vemos también es la cantidad de personas con causas iniciadas. Desde el 10 de diciembre hasta el 31 de octubre, que es el corte que hicimos nosotros, hay 171 personas que tienen una causa abierta, ¿no? Causa abierta que muchas veces es por daños, ¿no?, por resistencia a la autoridad, pero que en otros casos están hablando de sedición, están hablando de impedir el funcionamiento del Congreso. Figuras penales gravísimas. Figuras penales gravísimas y figuras penales gravísimas que lo que buscan es justamente esto, asociar la figura de los manifestantes con las de terroristas. Esto tampoco es nuevo, ¿no? Burrich ya había tenido experiencia durante el macrismo en tratar de poner este sentido común sobre la mesa. Y luego la cantidad de detenidos, ¿no? En estas 41 represiones vemos que hubo 1.146 personas heridas. Heridas con distinta gravedad, principalmente por el uso del nuevo gas pimienta amarillo que vimos, que es más tóxico, pero también por empujones, por golpes, por gases lacrimógenos, por nuevas armas que proyectan como balas de goma, pero que son gases lacrimógenos, también por balas de goma, en operativos de distintos tamaños, en operativos que también muchas veces, digamos, no terminaron reprimiendo a las organizaciones y reprimiendo la protesta, pero lo que hacían es como mostrar como un límite, ¿no? El temor frente a quienes simplemente por ahí reclamaban que fueron despedidos, que no estaban de acuerdo con una normativa, que querían una mejora jubilatoria. Bueno, los jubilados los vemos sistemáticamente todos los miércoles ser reprimidos por las fuerzas de seguridad. Pero es como una intención de convertir en monstruos, ¿no? Digamos, este hecho de que salgo a reprimir a gente que realmente se está manifestando pacíficamente, porque eso es lo que sucedió en las 41 veces. No hubo jamás desmadres de los manifestantes. Yo no vi jamás que los manifestantes hayan iniciado un problema, digamos, de daños públicos o de ataques a vidrieras o de lo que fuera. Eso siempre se produce después de la primer represión de estos tipos todos vestidos a un modo
Robocop. ciencia ficción, claro, realmente, eso es algo como... ¿Te acordás cuando detuvieron a la chica cantando el himno? Que la agarraron de los pelos. O sea, lo único que se hacía era... me incluyo porque he estado en esas manifestaciones, bueno, vos, Jime, también. Cuando bajábamos del cordón, poníamos un pie en la calle y ya te podían... O sea, no podías bajar de la vereda. Quería agregar algo en la conversación, que hoy hubo una recontra gran movilización en todo el país y no, por ahora no se han registrado, ¿no? ¿Represiones hoy? Hasta lo último que estuve viendo, por suerte, no. Y me queda pensando un poco lo que decías antes, ¿no? Y lo cierto es que desde el inicio de la gestión dijeron, ¿no? Que el que corta no cobra, que no, en esta Argentina va a haber lugar para estos cortes de calle, y con eso cumplieron. Y también creo que hay todo un mensaje y toda una intención de esto, de privatizar e individualizar cualquier tipo de relación social. El gobierno tiene muy claro cuál es el sujeto social en Argentina que es capaz de revertir lo que está implementando. La pregunta es, bueno, el monitor busca dar estas herramientas para dar cuenta de, bueno, el enemigo cómo avanza, tanto en el plano material, entendiendo los ajustes, entendiendo también cuáles son las reformas normativas que se fueron aplicando. Acá me gustaría señalar que hay todo un apartado en la letra del texto que fue incorporado por la Red Federal de Abogados en Defensa por los Derechos Humanos y la Democracia, que explica capítulo por capítulo cuáles son las distintas normas con las cuales avanzó este gobierno para generar este corset, ¿no?, de protección de las fuerzas de seguridad y para validar, legalizar y fomentar la represión. Y nada de todo esto es azaroso. El gobierno tiene muy en claro cuál es su objetivo y por dónde avanzar. El informe trata de dar herramientas para que nosotros nos rearmemos, para que entendamos cómo el enemigo está actuando y podamos reformular nuestras estrategias, ¿no? Cómo empezar a colectivizar. Desde ahí es empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos frente a esta mirada que dice que frente a cada necesidad va a haber un mercado? Lo dijo Schwarzenegger. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro discurso? ¿Qué vamos a construir desde ahí, no? ¿Cómo invitamos nuevamente a agarrar y decir como, bueno, no, la resistencia tiene que ser rebelde, ¿no? La reivindicación de derechos tiene que empezar a revelarnos un poco más y a fortalecer lo que tenemos y dejar también de temer, ¿no? Porque toda esta avanzada que tuvieron, bueno, ¿cómo la revertimos? ¿Y cómo nos cuidamos? Lo que sí hay que reconocer claramente que hay todo un sector muy importante que está en lucha contra todas las acciones de este gobierno desde el mismo inicio. Es un año también de lucha, por ejemplo, de los estatales, de esta misma central y todo el tiempo se mantuvo la situación de enfrentar todo lo que está provocando toda la desgracia laboral, humana, psicológica. Ahí... porque a veces escucho gente que dice, pero no sale nadie, pero nadie está protestando, pero... Sí que hay gente que está protestando, hay un montón de gente movilizada, hay un montón de gente luchando realmente para que no nos pasen por encima como están queriendo. Por dar solo algunos ejemplos, con distintos niveles de masividad. Hablamos del 20 de diciembre, hablamos de la presentación en tribunales del veto contra el DNU, que todavía la parte laboral la seguimos sosteniendo, o sea, no está vigente el apartado laboral del DNU 70/23. Hablamos de las jornadas contra la ley ómnibus, hablamos del 8 de marzo, del 24 de marzo, pensemos en las movilizaciones masivas que hubieron en torno a la defensa de la universidad pública y la educación pública, pensemos el segundo paro general, pensemos el primer paro general de 24 horas con una marcha masiva, pensemos en las tomas de los colegios, pensemos incluso frente a la represión las estrategias que tuvimos de autocuidado, ¿no? El funcionamiento de postas de salud, el funcionamiento de los distintos organismos de derechos humanos ahí asistiendo a las personas heridas, la generación de guardias ¿guardias se dice? Sí, de guardias legales para la defensa de los y las compañeras detenidas, ¿no? Lograr que a los 33 compañeros y compañeras detenidas el 12 de junio que hayan sido liberadas. Hay una resistencia. Quizás no sea la suficiente. La apuesta es, bueno, vayamos por más. Y también lo que tenemos es una clara
Bueno, digamos, la justicia también está como cooptada por el gobierno, por lo menos un sector, y por eso me parece que se hace tan dificultoso cuando quieren detener a gente con estas figuras delirantes penales, ¿no? Digamos, siempre hay como una indefensión de la gente también por parte de la justicia, me da a mí la sensación, que nunca está a la altura de las circunstancias. Eso es una charla muy interesante, pero me parece que hay que marcarla en términos históricos, ¿no? La justicia es patriarcal, machista, racista, pro-patronal y quizás un montón de cosas más. Durante este gobierno, históricamente lo fue. Me parece que la contracara de eso, que eso me parece que es algo que se sostiene en el tiempo, hay ciclos de retrocesos y algunas conquistas respecto de los derechos, por ejemplo, sindicales. Pensemos en todos aquellos fallos hermosos que había en el periodo 2005, si no me confundo, 2013, que permitían la reversión de despidos antisindicales que eran fantásticos, pero son la minoría, no son la mayoría. Y en estos momentos la justicia termina expresando un poco lo que es, ¿no? Es la justicia de los sectores dominantes. No obstante, me parece que de este lado siempre supimos defendernos. Tenemos abogados, defensores y defensoras que están haciendo trabajos maratónicos para poder sacar a los y las compañeras. Y además también lo cierto es que no solamente cuáles son las figuras penales, sino también que empiezan a incorporar algunos dispositivos como la perimetral para no poder estar cerca del Congreso o la legislatura, y a veces son los mismos lugares que los compañeros trabajan. Es como algo bastante demencial. Pero hay una no sé si, una socióloga, si no me confundo, espero que no confundirme, que se llama María Esther Pampa, que da cuenta donde algunas... Es socióloga, sí. Socióloga. María Esther Pampa da cuenta que existieron no en un informe actual, sino en un informe hace varios años, daba cuenta que el tema de allanamientos con la figura esta de malversación de fondos del Estado, no, de fondos públicos, creo, o las causas de sedición, ya existieron en otros momentos históricos. Entonces, hay que empezar como esto, a pensar, bueno, qué herramientas aprendimos y qué es lo que nos pone en juego esta nueva etapa, ¿no? Esta nueva etapa que lo que está generando es una caída salarial inmensa para los trabajadores del sector privado, pero muchísimo más grave para el sector público, con un montón de trabajadores que pierden su trabajo y pasan a estar totalmente precarizados con figuras de monotributista, y después el avance de la pobreza, de la indigencia y con jubilaciones que dan lástima, que dan pena y dan vergüenza. Y dan bronca. Y dan Sí, bronca. sí, ni hablar de la cuestión, de todas las cuestiones que atañen a los jubilados, con los medicamentos, con todo ese, es un ataque, la verdad que es doloroso. Las privatizaciones, ¿no? Las privatizaciones que están tratando de imponer. Bueno, un poco en este informe tratamos de dar cuenta de eso, ¿no? No solamente de, bueno, cuál es el marco de entendimiento que tenemos nosotros y nosotras respecto de este plan represivo de Milei, cuáles efectivamente fueron ese desarme material, ¿no? Y ese desarme material en términos de puestos de trabajo, de salario, de pobreza, de recortes de políticas sociales. Y por último, bueno, los datos concretos. Bueno, esta es la forma en la cual el gobierno vino a reprimirnos, a allanarnos, a detenernos, a lastimarnos. Y por último, el informe cierra con el análisis, como le decía, normativo de los distintos dispositivos legales que se pusieron en práctica durante esta gestión para legitimar el accionar de las fuerzas represivas del Estado. Entonces, el 12 de diciembre, la presentación del informe anual de un año de represión de Milei, que pues, obvio que se los invita a participar de la presentación, pero además después van a poder acceder al material en la página del IEF y en la página de la CTA Autónoma. Así que, bueno, siempre el instituto está generando materiales que sean herramientas al mismo tiempo, ¿no? No solo hoy tenemos este anuncio del informe anual de la represión, pero también está el material de Dussel sobre la filosofía de la liberación, ¿no? Que estamos hablando también... A ver, acá sí se ve. Más para atrás. Más para atrás. Ahí va. Parece que está hablando Dussel, mira. Tiene el micrófono Dussel. Bueno, que todo... hay mucha relación entre todo lo que sucede en nuestro país y la mirada que se trata de tener desde el instituto. Así que, Jimena, mil gracias. Un placer como siempre. Muy clara y muy precisa para definir lo que fue este año de
de sufrimiento para la mayoría de los argentinos. Así que bueno, invitamos a todos el 12 a participar en la presentación del informe. 12 de junio, 17 horas en la CTA, van a haber informes también impresos, así que nada, los esperamos. 12 de diciembre. 12 de diciembre, 12 de diciembre, 12 de diciembre, 12 de diciembre. Sí, 12 de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias, A ustedes. Jimé, muchas gracias.